Como dije ahorita, el libro de Mateo, capítulo 18, verso 20, nos dice a nosotros que donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesucristo, ahí está Él. En estos momentos, hoy ha sido el primer día después de varias semanas que no hacíamos el culto presencial. Hoy, 7 de marzo, decidimos hacerlo presencial. Entonces estamos felices porque sabemos que nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador está aquí con nosotros. Algo que me llenó de mucha satisfacción en esta mañana, el hermano está grabando porque hay hermanos que no han venido, pero algo que me llamó mucho la atención en esta mañana fue la decisión, la actitud que tomó un hermano de la iglesia. Su nombre lo voy a excluir, no lo voy a decir porque él me dijo, si lo excluye tiene problema. El hermano Elvis. El hermano Elvis, él se siente con un poco de gripe, un poco de esto, pero en vez de quedarse acostado en su casa, dijo, déjame prender mi guagua. Prendió su guagua y se parcó frente a la puerta de donde nos estamos congregando. Eso se llama lealtad. Y mira cómo son las cosas de la vida, que el mensaje de hoy se titula lealtad. Oye, para Dios no hay coincidencia, sino como Marilady, mi esposa, dice, diosidencia. Entonces, queridos hermanos, tal como lo decía esta alabanza que acabamos de escuchar, relatando parte de la vida de aquel gran hombre de Dios, de José, que Dios lo levantó, hizo de él grandes cosas. Nosotros vamos a estar hablando de la vida de José. Y dentro de esto, de esta narración, de esta prédica, que no será la única, sino será una serie de prédica en cuanto a esta persona, vamos a ver qué Dios tiene que decirnos a nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros estamos afligidos por diversas razones. Tenemos situaciones en nuestras vidas personales y a veces nosotros no vemos la luz. A veces el día está tan claro, tan soleado, mas no vemos la claridad en nuestras vidas. Y yo quiero decirte que este joven del cual yo voy a hablar en el día de hoy, él estaba pasando por lo mismo que tú. Quizás las razones eran diferentes, pero estaba pasando una tormenta. Estaba viviendo en un momento de oscuridad donde él mismo no se explicaba qué estaba pasando en su vida. Pero él fue fiel, él fue paciente y al fin y al cabo Dios le dio la victoria. Como ya le he dicho a ustedes, el tema de esta mañana se titula la lealtad. Pero quiero definir esta palabra. Hoy día cualquier persona tiene una definición de lealtad. Lo que hay que ver es si en la práctica es lo mismo. La definición de lealtad podemos definirla como lo siguiente. Se conoce como lealtad al carácter de una persona, cosa o animal. Miren algo, el carácter. A veces nosotros no sabemos ni lo que significa la palabra carácter en la persona. Entonces, la lealtad, podemos definir la lealtad como el carácter de una persona. La lealtad se expresa en su sentimiento de respeto y fidelidad hacia otra persona. Cuando usted tiene lealtad, esto no significa que necesita ser expresada con los labios, sino que en su conducta, en sus tomas de decisiones,
esto se va a expresar. Y tú, cuando tienes lealtad, tú le tienes respeto a esa persona, pero también eres fiel. Hay un dicho muy famoso, y es que hay un animal que es fiel al hombre, y ese es el perro. Dicen, ese es fiel, el perro es leal al hombre. Entonces, el perro es leal porque el perro cuida a este amo. Asimismo, el que es leal tiene fidelidad, es fiel en cuanto a la persona o cosa que él decidió serle fiel. En esta mañana yo voy a hablar, como ya he dicho, de José, pero yo quiero que no le seamos fiel a la historia de José. No. José fue un hombre que Dios en un momento determinado utilizó para así poder cumplir sus propósitos. Seámosle fiel a Dios. Ahora bien, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿acaso Dios es fiel? Ya tenemos la definición de lealtad, ¿verdad? Que es sinónimo de fidelidad. Ahora, ¿acaso Dios es leal? ¿Acaso Dios es fiel? Acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 4. Deuteronomio 32, verso 4. Miren lo que nos dice. Él es la roca, haciendo alusión ¿a quién? A Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. O sea, tú no le estás sirviendo a un Dios de madera, a una estatua, a un Dios que tiene ojos, tiene manos, tiene boca, mas no habla, tiene mano, mas no palpan, tienen ojos, mas no ven. A ese Dios tú no le sirves. Tú le estás sirviendo a un Dios que tiene boca y habla, a un Dios que tiene sentimiento, a un Dios que sabe por qué momento tú estás pasando, a un Dios que a pesar de cómo tú y yo nos comportamos, Él sigue siendo fiel. No importa lo que tú hayas hecho, el hombre te va a acusar, el hombre va a poner un dedo sobre tu frente y te va a señalar, pero Dios sigue siendo fiel. No busquen agradar al hombre, no busquen alabarme a mí, alabemos a Dios. Dios sigue siendo fiel, sus caminos son justos. Hermanos, yo siempre le digo a ustedes, van a haber situaciones que nos van a hacer caer, que ese tropezón que tú diste no sea la razón para tú desertar de la palabra de Dios. Levántate con más fuerza ahí, porque mientras tú vivas y estés en la lucha con Cristo, tú vas a caer, te va a levantar. Y esa es la dinámica de la vida cristiana. No te sientas que ya acabó todo para ti. Miren otro texto bíblico hablando sobre la fidelidad de nuestro Creador. Es en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13. Miren lo que nos dice el verso 13. Dice, si somos infieles, oigan esto, si ustedes como creyentes en Cristo son infieles, miren cómo Dios reacciona. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. No importa lo que tú hagas, Él sigue siendo fiel. Entonces, en esta breve introducción, que ya quizás algún hermano, como el hermano Elvis o el hermano Hensi, diga, wow, qué introducción tan larga, ¿verdad? Wow. Vamos a pasar a lo que es la vida de aquel joven, de José. Yo lo único que quiero de esta mañana es que tú entiendas. Yo voy a seguir predicando el mensaje de Dios.
Pero lo único que quiero que tú entiendas es una cosa. No importa lo que haya pasado en tu vida en la semana, hace un año, ayer, no importa. Dios es fiel. Dios está contigo. No te derrumbe por esto. Eso es lo que el diablo busca. José, el primer punto, vamos a desarrollar 3 puntos de la vida de José. El primer punto es, José le fue leal a su padre. La lealtad de José no inició simplemente cuando él estaba en Egipto. No. La lealtad de José inició cuando él estaba en Canaán, en la tierra que Dios le había prometido a Jacob. Y allí estaba entonces José con su padre. Vamos a ver el verso 37. Capítulo 37 del libro de Génesis. Génesis 37, verso 2. Miren lo que nos dice. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, miren cuando José empieza a hacer presencia en la palabra de Dios. Cuando él tenía 17 años. Y a veces vemos personas que decimos, wow, pero yo soy muy joven para yo servirle a Dios. Wow, pero yo soy muy joven para que Dios me use. O otros decimos, wow, pero yo estoy muy viejo para yo estar en el camino de Dios. O yo estoy ya muy gastado para yo hacer la obra de Dios. Miren dónde José inicia a tener participación bíblicamente. Cuando tenía exclusivamente 17 años. Y dice, esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. José fue leal. Cuando la Biblia dice concubina, queridos hermanos, no nos vayamos al contexto de hoy. El punto era que en el pasado el hombre podía tener más de una mujer. Entonces Jacob tuvo varias mujeres. Entonces aquí dice que una de las mujeres de Jacob era Silpa. Entonces Jacob tuvo varios hijos. Ahora bien, uno de los más pequeños de sus hijos era José, porque José también tenía otro hermano, que eran hermanos de padre y madre. Y ese era el más pequeño de todos. José era como el segundo más en ellos, el más pequeño. Entonces José era leal a su padre, y ellos, cuando estaban en el campo, estaban a solas, ¿qué pasaba? José observaba las malas prácticas de los hermanos. José observaba cómo los hermanos manejaban sus vidas, pero también observaba cómo sus hermanos, de una forma u otra, hacían mal uso de los recursos de sus padres. Hoy día nosotros entendemos que callar las verdades, callar las malas conductas es bueno. Hoy en día pensamos que nosotros hacer silencio cuando observamos tal práctica es algo que va a ayudar a aquel que ha faltado. Y sin embargo, la palabra nos deja dicho en cuanto a la vida de José, que cuando José veía a un hermano haciendo una práctica mala, ¿qué pasaba? José iba y se lo comunicaba al padre. A José no le importaba que eran sus hermanos. José lo que le importaba era honrar el nombre de Jacob, el nombre de su padre. Entonces, esto no trajo mucho agrado hacia sus hermanos. Esto fue algo destrozante.
y los hermanos le empezaron a coger odio. En ocasiones, queridos hermanos, nosotros tenemos familia, tenemos hijos, tenemos hermanos, y a veces, no digo siempre, sino a veces, existe como una pequeña rivalidad en nuestro interior. A veces nosotros decimos, wow, pero ¿por qué mi papá estuvo con fulano y conmigo no? Wow, pero ¿por qué a él le dieron este plato diferente al mío? Existen ciertas rivalidades. Ejemplo, en mi familia, nosotros decimos que mi mamá es débil con nuestro hermano mayor. Decimos esto. ¿Entienden? Y de una forma u otra tenemos esto ahí. No es que tenemos ni que, wow, un desprecio, nada que ver, pero tenemos esto ahí. Mi mamá es débil con el hermano mayor. Entonces siempre esa rivalidad, y en la familia de Jacob existía. Y debemos de ser cuidadosos con esto. Pero más aún, ya cuando nosotros acudimos al matrimonio, también nosotros en ocasiones acudimos a una lucha interna. Una lucha entre el esposo y la esposa. Y entonces allí inicia una rivalidad, la cual que si no se detiene a tiempo, va creciendo a tal punto que llega que ya no puedo ver al esposo o a la esposa, que ya no tengo palabras que decir. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a esas conductas, porque tarde o temprano nos va a pasar balance, nos va a pasar cuenta, facturas. Y esto pasó con José, que José quería serle fiel a Dios en todo. Entonces, quería serle fiel a Jacob, a su padre. Ahora bien, el punto número 2 se titula cuidado con lo que hay en nuestros corazones y el cómo nosotros lo demostramos. A veces nosotros somos personas impulsivas, tomamos decisiones a la ligera, pero también tomamos decisiones apresuradas. Entonces hay un texto bíblico que dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo siempre escucho a personas decir, ay no, porque es que eso fue lo que me dio en el momento de hacer. Yo sentí eso. Hermanos, no piensen con el corazón. Pensemos con el intelecto y con la razón. Pensemos con la razón. El corazón el que nos lleva a nosotros a actuar, ¿verdad? Por el momento. Tengamos cuidado con esto. Pensemos las futuras consecuencias que esto va a acarrearnos. Entonces, cuidado con lo que hay en tu corazón y cómo lo comunica. Vámonos a Génesis capítulo 37, verso 3. Dice, Israel, cuando hablo de Israel, estoy hablando automáticamente de Jacob, el padre de José. Israel amaba a José más que a sus otros hijos. ¿Oían esto? ¿Oían esto? A veces los padres caemos en un error y es de que somos, aunque no lo admitamos, somos más débiles con uno que con otro. Y de una forma u otra, ¿qué? Los demás dan cuenta. De una forma u otra. Entonces, pasaba esto. Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Oigan, ¿por qué? Porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Ya Jacob era un hombre viejo, un hombre en edad. Y Jacob, wow, este niño quedó embarazada la mujer. Este niño, él se apegó, era el niño de su vejez. Ya Jacob no tenía esperanza de tener ya más hijos. Un pacto con Jacob de que él iba a ser padre de multitudes, pero
wow, ya en mi vejez, ya nació ese muchacho. Entonces él se apegó mucho a ese niño, mas descuidaba el amor que tenía que darle a los demás. Lo descuidaba, ya que ellos eran hombres fuertes, ya que ellos se buscaban su comida por sí mismos, ya que ellos tenían familias, ya que ellos tenían hijos. Y nosotros entendemos que mientras más grande está el muchacho, yo como padre tengo que mostrarle menos amor. Entonces Jacob se enfocó en su niño pequeño y a él le hizo una túnica diferente a los demás. Y ya los muchachos con los hijos tenían eso en su corazón de que José le contaba todo a su padre. Y ya con esto que ellos también sabían de que su padre lo amaba a él más que a los demás, no quería enviarlo al campo por miedo que le pasara algo. Oigan, hermano, esto a veces nosotros sobreprotegemos a los hijos y no sabemos el daño que le hacemos. El sábado pasado Marilady y Milor se fueron al campo y el jueves yo fui a buscarlo. Cuando yo llegué, yo me sorprendí mucho porque había una colina, una picada, más o menos así. Y yo vi que mi Lord se subía allá arriba y con un carrito se montaba y bajaba. Óigame, y yo decir, pero Marilady Beto se muere. Y no, ya era normal. A veces tener un niño, ¿verdad?, sobreprotegido, te va a hacer daño tanto a ti como a él en el mañana. Tenemos que tener cuidado de cómo nosotros le vamos dando oportunidades a nuestros hijos, pero también no lo limite. Dale oportunidad. Jacob tenía a José limitado. Jacob tenía a José limitado. No, papá, voy a cuidar el ganado en el campo. No, cuidado, cuiden a José. Pero no decía, cuiden a los otros, sino a José. Porque tenía algo especial con José. Entonces nosotros también tenemos algo especial con nuestros hijos. Pero enseñe a sus hijos, ¿verdad?, a que sea autoindependiente. A que si usted falta mañana, él no se vea atado de brazos y pies. Enseña a sus hijos a poder sobrevivir en una vida tan dura, tan difícil como la que estamos viviendo. No acostumbre a darle a sus hijos todo lo que ellos necesitan. No acostumbre a darle a sus hijos los alimentos. Ayude a sus hijos cuando tengan edad a que ellos puedan conseguirlo. Ayude a sus hijos a resolver conflictos. No acuda siempre a resolverle los conflictos a su familia. Usted se queda ahí. Y cuando usted ve que no se puede solucionar, entonces usted actúa. Hágalo, hombres y mujeres, productivo. Entonces, Jacob, el deseo de Jacob era que él tenía a sus hijos, a José, permanente bajo su brazo. Y tenía temor de mandarlo al campo. Pero los otros sí iban. Sin embargo, esta práctica de Jacob fue muy visible. Y esto creció un odio, un rencor en el corazón de sus hermanos. Óigame, creció este rencor. En primer lugar, el rencor creció porque José era el niño amado. En segundo lugar, el rencor se fue fomentando porque José era leal a su padre. Le contaba las cosas a su padre. A José no le importaba quién se sintiera mal, sino yo voy a continuar siéndole leal a mi papá por encima de lo que deba de ser, por encima de quien sea, por encima de mis hermanos. Y esta práctica, esta lealtad, la que José mostró, nosotros debemos de estudiarla a fondo y preguntarnos si nosotros somos leales a Dios.
si nosotros en verdad estamos tomando una actitud como José. Por esto esta alabanza a mí me gustó mucho. Yo quiero ser como José. No es adorando a José, Dios sabe que no. Pero lo que él hizo, la decisión que él tomó de servir a su padre y después en Egipto servir a su Señor de la manera que lo hizo, nosotros tenemos que adoptar ciertas prácticas. Ver estos ejemplos, ser fiel, ser leal a Dios. El punto número 3 es consecuencia de nuestras decisiones. Consecuencia de nuestras decisiones. Y quiero leer el capítulo 34, verso 4 de Génesis. Estoy en Génesis. Capítulo 37, verso 4, en el libro de Génesis, dice de la siguiente manera: viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Oigan esto. Los hermanos vieron que su padre lo protegía. Quizás en el día de hoy nosotros le damos más helado a nuestros hijos que a otro. Quizás le damos un abrazo, un beso a uno que al otro. Quizás salimos más con uno que con otro. Los demás no son tontos. Lo van a ver. Y esto pasó con los hermanos de Jacob. Ellos lo vieron. Y ahí el odio apareció. Qué feo es tener odio en la familia. Pero lamentablemente nosotros somos personas que alimentamos ese odio con nuestras actuaciones. A veces habemos personas que decimos: yo soy así y nadie me cambia. Yo soy así. Yo soy así. Hermanos, cada día tenemos que ir cambiando. Cada día tenemos que ir mostrando que en nosotros vive Dios. Usted y yo somos personas que tenemos que ir evolucionando cada día. A veces creemos que nuestras enseñanzas, que las prácticas que nosotros realizamos son las adecuadas. ¿Quién te dijo a ti que son las adecuadas? Porque tú lo crees. Pero ¿quién eres tú para creerlo? Tenemos que ver lo que nos dice la Biblia. Entonces, los hermanos vieron que José era el niño amimado. Era el niño que Jacob quería más por sobre todas las cosas. Yo me pregunto que si a Jacob le preguntaban: Jacob, ¿a quién eliminamos? ¿A José o a dos de tus hermanos? De tus otros hijos. Elimínenlo a ellos dos. Era tan así el amor. Entonces los hermanos le cogieron odio. Y esto tenemos que tener cuidado. Consecuencia de nuestras decisiones. Tus decisiones tendrán consecuencias. Recuerdo yo, antes de casarme, yo me inscribí en la Universidad del Caribe. Tenía una excusa para dejar la universidad. Tenía una excusa y la dejé. Después me inscribí en la Universidad OIM. Tenía otra excusa y la dejé. Cada vez que mi esposa, que en ese entonces era mi amiga, me decía que me inscribiera en la universidad, yo siempre le tenía una excusa. Nunca encontraba el camino para ir a la universidad hasta que me casé. Pero eso me trajo a mí consecuencias. Yo debí de haber terminado la universidad a los 25 años. A los 25 años, de acuerdo a cuando yo salí de la escuela, yo debí de haber terminado, pero me quedé en excusas. Ahora tengo 31 años y sigo en la universidad. Esas son las consecuencias de tus actos. Entonces, las consecuencias, hermanos, traen repercusiones. Tus actos te van a salir tarde que temprano. A veces nosotros no somos
tan expresivos con nuestra familia. Hermano, empecemos a cambiar. A veces nosotros vestimos de la misma forma en nuestra familia. Hermano, empieza a cambiar. A veces usted está siempre con una cara. Hermano, empieza a cambiar. Haga cosas diferentes. Haga cosas nuevas en su vida. Y automáticamente su familia va a ir mostrando o viendo cambios. Hermanos, es que la vida no trata de usted. La vida trata de que usted haga una parte en ella. Cristo lo envió a usted en este tiempo. ¿Por qué Dios no lo envió a usted hace 1000 años atrás? ¿Por qué fue ahora? Y hace 1000 años habían personas. Pero ¿por qué ahora fue que lo envió? Porque en este tiempo es que Dios quiere usarte. Solamente debe dejarte usar. Ahora, tus decisiones traen consecuencias. No importa lo que tú hayas hecho, tus decisiones traen consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser agradables, como pueden ser muy dolorosas. Muy dolorosas. Debemos de tener cuidados. Cuidado, queridos hermanos. Usted y yo estamos aquí simplemente para cumplir un propósito de vida. Voy a concluir tomando 2 textos bíblicos del Antiguo Testamento. Uno es Deuteronomio. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 7, ¿verdad? Verso 9. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Miren lo que nos dice. La lealtad de José debes de llevarnos a serle leal a Dios. La lealtad de José debe de llevarnos, debe de tocarnos a nosotros serle leal a Dios, y más ahora que ese día se acerca. Deuteronomio capítulo 7 verso 9 nos dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman. Oigan esto, a quienes lo aman. Este es Dios. Dios muestra su amor a todo aquel que lo ama. Pero a veces nosotros no aceptamos el amor de Dios porque continuamos viviendo en una vida llena de sufrimiento. Nos ponemos cargas en nuestros corazones, cargas emocionales, y vivimos siempre cargados. Porque no somos capaces de dejar nuestra carga a un lado y empezar a ver la fe, empezar a ver a Dios, empezar a ver aquel regalo, aquellas promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Si no nos empeñamos en vivir cargado. Pero Dios muestra su amor a todos aquellos que lo aman. Esto usted debe de creerlo, hermano, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Dios es Dios eterno, Dios que vive por siempre, y es aquel Dios que te ha dicho a ti: carga con mi yugo, porque mi yugo es suave, ligero y fácil de llevar. A veces yo predico la palabra y creo que la audiencia no está entendiendo lo que digo. Hermanos, el ser cristiano no es decirlo. El ser cristiano se va a mostrar en tu vida día tras día. Hoy yo te estoy engañando o te puedo engañar diciéndote que soy cristiano. Pero cuando llegue aquel, cuando llegue aquel que Él dijo que ese cielo se va a abrir
allí no habrá excusa. Allí no habrá excusa. Ay de ti si tú en verdad en tu corazón no eres cristiano. El ser cristiano es un estilo de vida donde tú vas a batallar, pero también te va a alegrar. Mira lo que dice el Salmo. Salmos 125, verso 10. Salmos 125, verso 10. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Todas las sendas del Señor son amor y verdad. ¿Para quién? ¿Para todo el mundo? No. Para aquellos que cumplen su palabra. A veces habemos cristianos que vivimos de una manera semejante al inconverso. Igual al inconverso. ¿Saben por qué? Porque no hemos entendido la riqueza que conlleva tener en sí la palabra de Dios en sus manos. Es doloroso. Voy a culminar diciendo que en el tiempo de Nerón, ¿verdad? En el tiempo de Nerón se creía ser un artista. Él tocaba el arpa, la lira, tocaba esto. Y él creía ser un artista. Y Nerón quería hacer Roma de acorde a sus ideales. Quería construir a Roma. Y por esto decidió incendiar el imperio romano. De 10 barrios que existían, solamente hubieron 2 que no se quemaron, donde estaban los judíos y los cristianos. Y allí entonces, cuando ese incendio subió, que duró aproximadamente 7 días, aproximadamente, y después siguieron las escuelas por 3 días más, para no cansar la historia, Nerón dijo, para despistar de la atención de las personas, dijo que fueron los cristianos que habían quemado. Y allí los cristianos entonces fueron perseguidos, fueron esto. Pero la lealtad de aquellos cristianos al ver que Jesús era proclamado a pesar de las adversidades de ellos, cuando a ellos lo agarraban presos, niega a Cristo. ¿Tú eres cristiano? Ellos decían, sí, mátenlo, y lo mataban. Ellos podían haber salvado su vida en aquel entonces y haber dicho, no, yo no soy cristiano. Pero ellos no iban a ser leal a Dios. Ellos no estaban haciendo leales a aquel que lo había llamado al arrepentimiento. Y a pesar de su sacrificio, a pesar de que lo decapitaron, a pesar de que lo quemaron, a pesar de que le pusieron un caballo en cada miembro, en cada pie uno, y en cada mano uno, o sea, 4 caballos, y después ¡pam!, lo descuartizaban. Ellos seguían predicando, ellos seguían siendo leales. Y esto es lo que yo te estoy diciendo esta mañana. Quizás no me está entendiendo, pero lo que te digo es, en medio de tu lucha, en medio de tu batalla, sé leal. En medio de tu aflicción, sé leal. Que dentro de 50 años, dentro de 60 años, quizás este momento ya no sea importante. Tus sufrimientos, tus luchas quizás no sean importantes, pero importante será cómo tú habrás vivido esos momentos. Quizás dentro de lo que estamos aquí, dentro de 60 años, no estemos. Quizás ya no estemos dentro de 60 años. Pero ¿saben qué? Nadie te va a recordar a ti, ni el mismo Dios. Wow, pero Miguel en verdad que tenía este deseo, pasó luchas, pasó trabajo. Te van a recordar, fue leal a Dios.
Ese fue leal. Esas personas que hablamos de Nerón y aquellos cristianos, ninguno de nosotros lo conocimos. Ninguno. Pero sí estudiamos su vida. Y así dice la palabra: quien pierda su vida o quien quiera salvar su vida, la perderá. Mas quien la pierda por mí, por mi nombre, la encontrará. Hermanos, nosotros estamos en el momento indicado, en el lugar indicado para hacer cumplir en nuestras vidas la palabra de Dios. Depende de ti y depende de mí si nosotros rehusamos pasar de largo la palabra de Dios. Pero mañana esa lealtad, ya sea al mundo o a tu vida o a Dios, vas a venir y va a tener consecuencias, sea positiva o sea negativa. Yo, como digo Josué, en una ocasión, Josué dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo digo la misma palabra. Hermanos, necesitamos venir a Cristo. Necesitamos entender que estamos en una lucha. Necesitamos entender que la única solución es Jesús. Y no es hablar duro, no es hacer cosas extraordinarias, sino es dejar que Él haga en mi vida. Simplemente ser obediente a Él. Nada, queridos hermanos, Dios le bendiga. Gracias por soportarme, gracias por escucharme. Espero que por lo menos una porción de este mensaje se haya quedado, pero yo creo que puedo estar tranquilo en mi vida si solamente ustedes se quedaran con una sola palabra: sean leales a Dios. Solamente esta palabra. Quizás el mensaje completo, olviden ese mensaje completo que le acabo de dar. Olvídenlo. Solamente quédense con la palabra lealtad a Dios. Es lo que Dios busca. Lealtad en sus hijos. Solamente eso. Esto significa que tú vas a caer, que tú vas a tropezar, que tú te vas a avergonzar. Esto va a pasar. Pero aún en esos momentos, sigue siendo leal a Dios. Acompáñenme a orar a Dios. Amado Señor, gracias. Gracias por tu privilegio de predicar tu palabra, Señor. Gracias por esta iglesia que tú has estado levantando a través del tiempo. Gracias, Señor, porque nosotros nos enfocamos en predicar tu palabra. Si hay algo que se ha predicado aquí en el día de hoy que no ha sido de tu agrado, Señor, perdónanos. Quita cualquier punto de nuestras vidas que queramos vanagloriarnos a nosotros mismos. Queremos simplemente serte fiel a ti, Señor, ser leal a tu palabra. Señor, mira por los momentos que estamos pasando. Mira a la hermana Noemí que tiene gripe, Señor. Tiene gripe hace 2 semanas. Anoche, Señor, ya ella me dijo que se le estaba quitando, pero que tenía la nariz todavía, Señor. Estaba congestionada en la nariz. La ponemos en tus manos. Ponemos también al hermano Elvis, Señor, que ha sido muy prudente de no bajar de su vehículo y estar allí escuchando la palabra de Dios. Gracias por él. Gracias por cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Ponle en su corazón el deseo de ser leales a tus preceptos, a tus ordenanzas. Señor, mira el mundo en el cual estamos viviendo, un mundo perverso, un mundo que está dañado por el pecado. Allí ayúdanos a nosotros ser luz en este mundo, Señor. Ayúdanos a ser luz, no tiniebla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.